gráfica. Estos delta de tiempo se registran. Una vez se registran esos delta de tiempos, se obtienen las mediciones de los caudales y se calcula la tasa de flujo con la siguiente ecuación, donde Q es el caudal, D es el diámetro interno del revestimiento, OD es el diámetro externo de la herramienta y X es el espacio entre los detectores. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver cómo es que se mide ese delta de tiempo en superficie cuando tenemos el registro, donde se ven los dos picos y se calcula en la escala de tiempo la diferencia que hay entre estos dos. Esta herramienta tiene algunas limitaciones. Una de ellas es que la precisión en la medición de la velocidad de flujo sufre cuando las inyecciones son muy altas. Para esto pues se aumenta la distancia entre los dos detectores, ya que esto lo haría más preciso, o se puede disminuir la tasa de inyección. Otra limitación es que las tasas de inyección si las tasas de inyección son muy bajas, la difusión de los fluidos inyectados hace imprecisa la detección de los tiempos de viaje del fluido inyectado. Para esto aumentamos la tasa de inyección. A continuación vemos el medidor de caudal spinner, el cual es un medidor de velocidad de flujo que mide la fuerza que el movimiento de fluido causa al rotar la herramienta. Este tiene un spinner en el cual la velocidad rotacional de este es linealmente proporcional a la velocidad del flujo. Para las herramientas tenemos que la hélice está montada en un vástago sobre un mecanismo de baja fricción con un pequeño magneto ubicado en dicho vástago, de forma tal que cuando gira genera una corriente cuya frecuencia de señal es proporcional a la velocidad del giro. Esta es directamente proporcional a la velocidad del fluido dentro de la tubería también, y es relativa de la velocidad de la herramienta. La herramienta registra las revoluciones por segundo de la hélice, los cuales nos da una función sinusoidal. Para la toma de datos hay una señal producida por la rotación de la hélice, que se encuentra aquí. Esta es recibida por una bobina y enviada a superficie a través de la misma guaya que mueve la herramienta. La salida del voltaje V y la frecuencia son proporcionales a la rata a la cual da vueltas la hélice del sensor. Finalmente, para lograr entender el comportamiento de la velocidad del fluido en el fondo del pozo, entonces se hace a partir de equipos electrónicos, se detectan y cuentan los cruces en ceros de dicha curva. De este modo se relacionan los impulsos eléctricos con las revoluciones del spinner. Entonces se relaciona esta función sinusoidal que encontramos acá con las revoluciones que ha de tener este spinner. Cuando se grafica el voltaje que genera la rotación de la hélice contra el tiempo, se obtiene una curva de comportamiento sinusoidal, que será la que vamos a analizar. Y se debe tomar en cuenta que la frecuencia de rotación de la hélice de la herramienta es función de la velocidad del fluido que pasa a través de ella. Hay diferentes tipos de herramientas en lo que son los medidores de caudal por spinner. Tenemos el medidor de flujo continuo, el medidor de diámetro total y el medidor de flujo con empaque. Para el medidor de flujo continuo, este se usa para la determinación de perfiles de producción o inyección. Este localiza las fisuras en el tubing o en el revestimiento. Hace análisis de operaciones de fracturamiento o acidificación y determina índice de profundidad. Y principalmente se usan este tipo de herramientas para flujos monofásicos, inundaciones de agua o pozos de alta producción de aceite. La siguiente es el medidor de flujo con empaque. En este es un medidor que usa la parte inferior de la sonda, una bolsa inflable, que es la que vemos en color azul, que se presiona contra la pared del hueco. Esta desvía el flujo hasta la hélice. Este tiene un rango de temperatura de 285 grados Fahrenheit y más o menos un rango de presión de 10.000 psi. La siguiente será el medidor de diámetro total, que es una herramienta que desciende a través de la tubería expandiendo el diámetro del spinner mediante el despliegue de sus aspas, que son las que vemos en color verde. Esto con el propósito de ocupar más del diámetro interno de la tubería. Los centralizadores protegen las aspas del spinner al chocar con las paredes del revestidor. Para poder hacer el análisis con un medidor de caudal spinner tienen que haber ciertas condiciones mínimas. La primera es que la tasa de flujo sea constante para mantener condiciones estables, lo cual es bastante difícil. La tasa de flujo debe ser suficiente para lograr un flujo turbulento, ya que a bajas tasas dan respuestas no lineales. Las condiciones del pozo se deben basar en un área transversal constante. No se deben usar en pozos de hueco abierto o completamientos irregulares. Y para la producción de arena, que son deben ser pozos con flujo monofásico. Pueden tener producción de gas, pero tienen que ser libres de partículas. Para el análisis de la respuesta, la teoría es una relación que depende de la relación lineal entre la velocidad rotacional del spinner y la velocidad del fluido, donde tenemos que BBL es la velocidad del aspa
en esa ecuación que estamos viendo en la parte superior, BF es la velocidad del fluido, alfa es el ángulo de incidencia del aspa, Fi es la frecuencia ideal del spinner y R es la distancia radial desde el centro del spinner. Esta es una gráfica que representa la relación lineal entre el movimiento del spinner con el movimiento del fluido. Después de considerar que la frecuencia varía linealmente con la velocidad del fluido a través de esta constante que vemos en la ecuación inferior, tenemos en cuenta el caso real donde tiene en cuenta ya la fricción y la viscosidad de los fluidos. Entonces este es el efecto de fricción que se tiene en cuenta, y el efecto de la viscosidad también se tiene en cuenta a través de esta ecuación. Después de graficar el comportamiento, nos damos cuenta que la viscosidad como la fricción mecánica reducen la frecuencia de respuesta e introducen una dependencia no lineal sobre las velocidades de flujo. A altas tasas de flujo, estos efectos reducen la respuesta del spinner, un comportamiento que es casi lineal. A continuación tenemos una representación gráfica de la herramienta, donde tenemos la siguiente ecuación que representa, que dice que la velocidad efectiva es igual a la velocidad del fluido más la velocidad de la herramienta. Tenemos tres casos diferentes, donde si la velocidad de la herramienta es positiva, significa que la velocidad del fluido y la velocidad de la herramienta tienen una dirección opuesta. Si la velocidad, ese es el caso A. En el caso B, si la velocidad de la herramienta es negativa, significa que la velocidad del fluido y la velocidad de la herramienta tienen igual dirección y la herramienta está subiendo. Y si en el caso 3, si el BE, que es la velocidad efectiva, tiene un valor negativo, que es este valor acá, significa que la herramienta está subiendo. En la interpretación de los datos también es bastante importante tener en cuenta la velocidad umbral, que es la velocidad bypass o mínima hipotética para que el spinner inicie una rotación. A bajas velocidades el spinner caerá a una velocidad donde deja de girar, y este se hace a través de un intercepto de la línea extrapolada con el eje de BE, que lo llamaremos BT, que lo hemos representado aquí en la gráfica. Entonces es una extrapolación de esta línea de BE y se tiene el valor de BT, que es la velocidad umbral. Después de hacer esto, incorporamos lo que es este valor a la respuesta del spinner y utilizamos el método de múltiples pasadas, que nos da una relación lineal de lo que es estas velocidades, y se tienen ecuaciones de la velocidad del fluido con la segunda ecuación, y tenemos una ecuación que también nos vuelve un caudal estas velocidades. A continuación, entonces, en el siguiente ejemplo, que es un pozo productor de gas, lo que vamos a hacer para el análisis con estas ecuaciones que hemos visto anteriormente es que primero vamos a tener los datos que tenemos al principio es a diferentes velocidades de la herramienta, que los tenemos acá. Vamos a tener diferentes valores de las respuestas del spinner en revoluciones por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar estas respuestas para cada profundidad o estación contra la velocidad de la herramienta. Entonces tenemos estas gráficas donde esta es la respuesta del spinner en revoluciones por segundo y esta es la velocidad de la herramienta. Y tenemos, dependiendo de las siglas acá, pues las diferentes estaciones en el pozo. Para cada una de estas rectas, digamos en esta están haciendo la estación 6, hacen una regresión y encuentran la pendiente y encuentran el corte. Ese corte va a ser F0 y la pendiente va a ser MP. Entonces si vemos aquí en la estación 6 tenemos la pendiente que es 0.056, que era la que estaba anteriormente, 0.056, y para el FO vamos a tener que es 28.624, 28.6 lo redondean, y a partir de estas ecuaciones que vimos anteriormente, las tres últimas, las tres últimas que son de BF y el caudal, hallamos pues estos valores de BF y hallamos caudales, o sea, convertimos estas velocidades de fluidos en caudales, con lo cual podemos tener los porcentajes totales de flujo, teniendo en cuenta que el primero es el 100%, y entonces hallamos cuánto fluido está entrando en cada sector y lo graficamos por porcentajes en esta gráfica de profundidad contra el porcentaje total del fluido. Finalmente, esta es la bibliografía que utilicé para realizar esta exposición. Espero haya sido de ayuda y muchísimas gracias por poner atención.